Buenas tardes o buenas noches a la hora que me estén mirando. Bueno, en este momento yo quiero hablar con respecto a la justificación de nuestra salvación. Bueno, yo pienso de que para conocer en realidad cuál es la voluntad de Dios es necesario leer la Biblia, porque hoy en día vemos que el mundo está lleno de religiones, de doctrinas que muchas veces lo único que hacen es dividir al cuerpo de Cristo. Lo único que hacen es alejar a unos de los otros. Hay un versículo que dice que habla con respecto a los que mutilan el cuerpo de Cristo, y esas doctrinas son las que vienen apartando a una persona de otra. Las religiones que hoy en día, cuál es la religión verdadera, que quién es el mejor, que quién está con la verdad y que no sé qué. Ya quisiera yo que en este mundo la única religión se llamara amor, porque el que ama, sin importar a quién sea que ame, siempre está hablando el idioma correcto, porque mientras amamos, de nuestro corazón está saliendo algo que Dios nos lo ha dado, pues porque el amor proviene de Dios, no proviene de nosotros, porque nosotros como seres humanos somos irracionales y muchas veces solo pensamos en nosotros mismos, pero mientras amamos a los demás estamos en el camino correcto. Bueno, yo lo que puedo decirles es que hay que leer la Biblia, mis amados. Hay que leer la Biblia porque ahí está escrita toda la verdad. Yo no les digo créanme a mí, crean esto, crean lo otro. Por eso es que yo lo que publico en mi cuenta de Facebook, lo que publico siempre es versículos de la palabra de Dios. Antes publicaba en una página algún versículo de la palabra de Dios y trataba de dar una explicación, pero para evitar contradicciones o algo, me he limitado nada más a publicar algún par de versículos, porque yo sé de que muchas personas hoy en día, por sus trabajos o porque tienen tantas cosas por hacer, no les queda tiempo tal vez de abrir su Biblia, pero hoy en día están las redes sociales donde podemos nosotros publicar la palabra de Dios, y pues yo eso hago, pues les publico ahí un par de versículos cada día, esperando que Dios venga edificando sus vidas, ¿verdad? Para que su vida espiritual sea fortalecida, porque la fe viene por oír la palabra de Dios, pero como hoy en día están las redes sociales, entonces yo les digo, la fe viene por leer la palabra de Dios. Por ejemplo, en mi caso también mi fe ha aumentado por vivir leyendo la palabra de Dios. Bueno, también yo tengo una forma de hacer también que a mí me gusta. Bueno, desde que Dios me llamó no puedo decir que es a mí que me gusta, ¿verdad? Porque esta carne no quiere las cosas buenas, las cosas de Dios, pero es nuestro espíritu el que tiene esa conexión con el Espíritu de Dios, y por eso sentimos esa necesidad de buscar esa presencia de Dios. Y yo lo que les animo a que oren, y que cuando oren le pidan a Dios esa sabiduría de lo alto para saber entender la palabra. Entendimiento, necesitamos entendimiento. Hay un versículo que dice que si nosotros siendo malos, dice, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos muestra las cosas que están mal, porque es así, pues, y el Espíritu Santo lo recibimos cuando oramos, cuando comenzamos a buscar más y más de Dios.
Yo, al principio cuando leía la Biblia, habían cosas que no le entendía, pero después comencé a orar antes de leer la Biblia. Y al orar, después yo le pedía, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, ayúdame a conocer cuál es tu voluntad. Y entonces yo comencé a entender un poco más y un poco más. Y no puedo decirles, yo ya me la sé toda, yo lo sé todo, porque estaría loca si diría eso. Me falta tanto por aprender y le pido a Dios que quiero conocerle cada día más y más, porque si algo vale la pena conocer es conocer a Dios. Él es tan bueno. Miren que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y a eso me refería cuando les quería decir de la justificación de nuestra salvación. Yo pienso que hay muchos que se pueden justificar porque han llevado una vida libre de pecados. Pero la Biblia dice de que así como el doctor ha sido establecido para sanar a los que están enfermos, así Jesucristo vino para salvar a los que se habían perdido. Él no vino por los que ya eran santos, por los que no tenían pecado. Él vino por nosotros, por los pecadores. No significa que vamos a seguir permaneciendo en el pecado. Significa que es por esa razón que nos podemos justificar. Yo, por ejemplo, les digo, yo no puedo justificarme nunca por mi vida porque yo fui una persona muy pecadora, yo fallé tanto. Y aún en el proceso, en el tiempo desde que Dios me llamó, desde ese tiempo yo también cometí errores, porque créanme que cuando uno viene de un mundo que está lleno de costumbres, de pecado, es difícil comenzar a caminar. No podemos decir que vamos a comenzar a caminar de un solo así. Somos como un bebé, que el bebé primeramente no puede caminar. Comienza gateando, después comienza agarrándose, así caminando con ayuda. Bueno, y ya cuando ya está más grandecito ya camina solo, y pues somos así nosotros cuando venimos a los caminos de Dios. Primeramente somos como bebés. No podemos ni caminar, necesitamos que nos anden cargando. Después comenzamos a gatear y así sucesivamente. Pero por eso les digo yo, en el tiempo de proceso de Dios, yo fallé. No les estoy diciendo yo de que eso es lo correcto, porque lo mejor sería comenzar a buscar de Dios y dejar la vida pasada, pero yo, por ejemplo, yo no puedo decirles ahora yo soy perfecta, yo ya soy buena, yo soy mejor que nadie. No, fui la más pecadora. Y si ahora puedo justificarme es solamente por la sangre de Cristo, por el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz. Por eso nada más. Yo sé que le he fallado muchas veces a Dios, pero su gracia me ha salvado. Su misericordia es la que me tiene aquí este día hablándoles y diciéndoles que no porque hoy fallemos quiere decir de que tenemos que quedarnos ahí. No miremos que nos juzguen, que nos critiquen, que digan que no merecemos. No, sinceramente nadie merece. Si quién merecía esa sangre de Jesucristo, nadie la merecía. Nadie. ¿Quién sería capaz de hacer eso? Porque yo no sería capaz quizás de dar a mi hija a que muriera para salvar a otros pecadores. No, o sea, y si yo no soy capaz de hacerlo, entonces no merezco tampoco, porque no sería capaz de hacer algo similar. Entonces, estamos ahí pues que nos justificamos por esa sangre de Cristo. Y bendito sea el momento en que Dios nos amó de esa forma y decidió dar a su Hijo por nosotros, porque aún sin merecerlo, Él nos amaba desde ese tiempo. Yo solo les digo, mis amados, que no pongamos nuestra mirada en lo que diga el hombre, no pongamos nuestra mirada en las cosas de este mundo. Pensemos más en las cosas del cielo, porque esas son las cosas eternas.
El Señor nos ha mandado a que nos amemos unos a otros. Y no podemos justificarnos por nuestras obras, tampoco por lo que nosotros hagamos, pero sí podemos justificarnos por ese gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Por eso podemos justificarnos. Y si usted ha fallado, sigue intentándolo. Sigue intentándolo, porque dice la palabra de Dios que 7 veces cae el justo y las 7 veces se levanta. Y se levanta porque Dios lo ayuda. Así que confiamos en Dios. Él es bueno. Los demás te pueden criticar, te pueden juzgar, te pueden decir no eres digno. Pero sinceramente nadie es digno. Es la misericordia de Dios. Es su gracia. Así que sigamos adelante. Justifiquémonos por la sangre de Cristo. No creamos en religiones. No creamos en doctrinas. Creamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos manda a que busquemos más de Dios, a que nos alejemos del pecado, pero eso se logra cuando comenzamos a estar conectados al Espíritu de Dios, a conocerle más a Dios. Y le conocemos leyendo su palabra, nos conectamos a su Espíritu en oración. Y poco a poco Dios va quitando todo eso que nos estorba. Porque el pecado nos estorba para ser felices. ¿Quién me va a decir que pecando es feliz? Tal vez puedes sentir emociones de alegría por un momento, pero son pasajeras. En cambio, la felicidad que Dios nos da es una felicidad permanente. Bueno, mis amados, les amo mucho en el amor de Jesucristo. Y no se olviden que Dios está siempre ahí para ayudarnos. Solo está al paso de que doblemos nuestras rodillas y le busquemos. Bueno, bendiciones, les amo mucho.